En Zarzuela son conscientes de la importancia de que entre la sociedad cale el mensaje monárquico. Ese mensaje está cambiando de manos, de las de don Juan Carlos a su hijo. En ese preciso momento es cuando Carmen Enríquez y Emilio Oliva publican Los Príncipes, preparados para reinar. Sobre este libro y su contenido hablamos hoy aquí en Periodista Digital con sus autores. Carmen y Emilio, muchas gracias por haber venido aquí a Periodista Digital. Bueno, gracias. ¿Qué tal? Muchísimas gracias a ti a vosotros, por invitarnos, por supuesto. Un placer siempre. Bueno, lo primero que queríamos comentarles es, los príncipes, por tanto, son conscientes de que su reinado, puede ser más puesto en duda que el presente. Bueno, si contemplamos lo puesto en duda que tuvo al principio el reinado de Juan Carlos I, realmente también tuvo sus problemas al principio hasta que, digamos, que los ciudadanos españoles se convencieron que las intenciones eran buenas y eran nada más nada más y nada menos que convertir este país en un país de régimen plenamente democrático, ¿no? Por otro lado, yo añadiría una pequeña cosa, y es que a lo mejor pensamos que esos problemas o esos presuntos problemas son mayores de lo que en realidad son. Eso de que se va a encontrar un reinado muy difícil, bueno, pues no sé. Yo creo que en la calle del todo no está. Esa diferencia que hay entre la opinión pública, que es la opinión pública, pues, la opinión seria, la opinión fundamentada, y la opinión publicada, en definitiva, es la que dice, ahí va eso y te las arreglas, ¿no? Es cierto que ellos tienen ciertos problemas con la opinión publicada, y es verdad que con la opinión pública quizás tengan más bien pocas pegas, ¿no? Eso es lo que me parece, pero no sé si Carmen... No, yo lo que creo es que es verdad que la opinión publicada, como hace mucho ruido, pues entonces puede pensar que es mayor los problemas o las pegas que se le pueden poner en un momento determinado al heredero de la corona y a su consorte y a la princesa Leticia, pero sin embargo luego, si consultas el tema de los sondeos, hemos entrevistado a la presidenta, hasta hace muy poco presidenta del CIS, Belén Barreiro, y también a Juan Díaz Nicolás, que fue el inventor del CIS, y el resultado de los sondeos no parece que tenga nada que ver con lo que algunos dicen, que hay un rechazo o que se cuestiona el sistema monárquico para España, ¿no? Otra cosa, en su libro hablan abiertamente de la enfermedad del rey, que hace un poco ha padecido, y que eso ha destapado en Zarzuela pues cierta necesidad de esa campaña para presentar la vis política de don Felipe. Por lo que ustedes saben, ¿es más grave de lo que Casa Real transmite esta situación de salud de don Juan Carlos? No, absolutamente no, vamos. O sea, más que nada, yo siempre cuando hay gente que dice no, yo sé que lo que tiene el rey es una enfermedad gravísima y lo que pasa es que no quieren decirlo, y yo siempre contesto lo mismo, pero ¿tú te imaginas el shock que sería para la ciudadanía y para esta sociedad el que al final resultara que se había estado ocultando una situación como de una enfermedad grave del rey? Eso significaría ni más ni menos que el sistema se fuera al garete, porque la gente se sentiría estafada y engañada. En eso no pueden mentir. No pueden, no entonces, de ninguna manera. Y lo que dicen en definitiva debe de ser, y tiene que ser lo cierto, al margen de que hayamos podido más o menos comprobar el que es así, pero la cuestión es per se, no pueden mentir. Una cosa, en el libro hablan de que le recomiendan al príncipe que use como arma para ese acercamiento al pueblo, Internet, por ejemplo, y de hecho comentan que se especuló con la posibilidad de que doña Leticia tuviera un blog de Internet. ¿En qué ha quedado este blog de Internet de la princesa de Asturias? ¿Saben algo de este tema? No, en lo que ha quedado es en que lo están estudiando, ¿no? Es cierto que tiene pues, grandes problemas, ¿no? Un blog tiene grandes ventajas, como es el llegar directamente a la opinión pública, la frescura del mensaje, etcétera, etcétera, y tiene un problema. El problema es las limitaciones de opinión que ellos tienen, que tendrían que elegir bastante los temas, tendrían que seleccionar mucho. Sí hay un tema de fondo que es absolutamente cierto, y es que en el uso de las nuevas tecnologías en Zarzuela están en la prehistoria.
Recuerdo, por ejemplo, en la página de Casa Real de los Países Bajos, los príncipes herederos de allí fueron a visitar unas bases científicas en la Antártida. Es un sitio que está muy alejado y tal. Y entonces, durante los días que estuvieron allí, publicó el príncipe Guillermo un blog de cómo eran las bases, qué trabajo desarrollaban los científicos, cómo eran las condiciones de vida ahí en la Antártida, los animales que veían, el paisaje, la noche, o sea, cualquier cosa. No, pero lo cierto es que Internet tiene que llegar de forma más... Sin duda. Tienen que entrar en sus vidas. Tienen que poner banda ancha bueno, en no la tanto zarzuela, entrar ¿no? en sus vidas, porque ellos manejan Internet, ellos lo utilizan, y ellos sí. lo utilizan a diario. Ellos la lo princesa, utilizan. de hecho, una de las cosas que decimos en el libro, que está tan preocupada a veces y tan pendiente de lo que publican sobre ella en Internet, que eso le crea una cierta inquietud y que se ponga tensa, ¿no? Es que hay que ver lo que se publica por ahí, claro, ¿no? Vamos, lo que se publica, lo que sale. Es que Internet es una cosa muy ambigua, muy variada y muy peligrosa también, pero ¿no? es verdad que esa práctica habitual en ellos de estar, o sea, de utilizar Internet, no parece que haya entrado todavía, por lo menos de puertas para afuera de la Casa Real, ¿no? O sea, que ella, doña Leticia, se preocupa bastante de lo que Mucho. se ve. Hay quien dice que más de la cuenta. Porque eso le hace, claro, Internet es el reino de la impunidad. No se pueden poner puertas al campo, y es el paraíso de los trolls, que algunos llaman, y de los odiadores, gente que vierte ahí su mala baba, por no decir otra cosa, y que además no, da igual injurias, calumnias, infundios, o sea, realmente no está probado nada, pero bueno, es el paraíso de eso. Y entonces lo que muchas veces el príncipe lo que le dice directamente a la princesa es: no hay que andar por las alcantarillas en la vida, lo que hay que andar es por las aceras, y olvidarse un poco de las alcantarillas. Existen, hay que contar con ellas, pero mejor no meterse en ellas. Además, cuentan en este libro que los príncipes de Asturias no tienen derecho a réplica. Bueno, eso es un hecho, no ya los príncipes, sino toda la familia real no debe... Ahí han elegido esa vía, que yo no sé si es la más acertada al final de todo. Eso quería preguntarles. No Aquí estamos hablando de que hace falta que se acerque esa figura a la sociedad. Hombre, hay un problema que es el básico. No digamos que sería un problema ni legal ni tal. Es sencillamente que si ellos responden a lo que es una afrenta, un insulto, una injuria, una calumnia, si ellos responden, pues todos sabemos en periodismo y en imagen y en comunicación lo que ocurre, que es que das valor al que te está insultando, en definitiva, ¿no? Y eso, claro, les pone en un callejón sin salida. Se puede aplicar también, por contra, aquel principio que dice que el que calla otorga, ¿no? Y claro. Pero a través de comunicados, nunca yéndose a unos juzgados a hacer una denuncia porque les han insultado, claro, o les han dicho... No resolverlo en los juzgados, no. Claro, pero sí resolverlo con un desmentido. Claro, no llegar a ese punto, pero sí en periodismo muchas veces nos llegan esas historias, esos rumores, y uno como periodista o un periodista quiere contrastarlo y acude al gabinete de prensa de Casa Real, y ustedes que han estado y siguen trabajando con ellos mano a mano, no sé si perciben que hay demasiado secretismo o falta de fluidez en la comunicación a la hora de decir pues es falso, pues no, comunicado o no. Hay una cierta rigidez, sí. Bueno, no, cuando les llamas para decir, oye, ¿esto qué pasa? Se está diciendo esto y tal, cuando es una cosa muy, muy clara y tal, pues sí te dicen, no, es mentira, eso es falso, no está para nada, se corresponde con la realidad, pero es verdad que tienen siempre una cierta, es que les falta un poco agilidad. Y también es cierto que está cambiando, ¿eh? O sea, que lo que hay ahora, actualmente, la presencia de Ramón Iribarren, de Javier Arenas en ese equipo, está mejorando el producto en esos aspectos, ¿no? En el aspecto de agilidad, en el aspecto de estar metiéndose en los temas. Lo que ocurre es que eso va para largo, ¿no? ¿Verían ustedes al príncipe en un formato de televisión como tengo una pregunta para usted? Para que, bueno, se ponga ahí... No. Una forma de hablar de forma controlada sí. con... Yo no. Yo tengo una pregunta para usted. No, yo sí lo vería en un formato de entrevista con más de un periodista, por supuesto, con varios periodistas, representantes de distintos medios, y hacerle preguntas. Pues es que lo de tengo una pregunta para usted es un formato válido para, yo pienso, para políticos o para otro tipo de personas, porque claro, aunque tú filtras siempre la gente que está en el estudio, pero
Es que, no sé, es que de repente el problema yo creo que es que hay mucho desconocimiento sobre el papel real y sobre el límite que tiene de actuación la monarquía. Y al final, claro, si empiezan a preguntarte cosas que realmente tú no puedes contestar, vas a tener que estar diciendo, no, conviene que no sé qué, limitar las respuestas. Yo no lo veo adecuado. Esa es la otra historia. Lo que pasa es que yo lo que no veo, a mí lo que no me gusta es el formato, ¿eh? O sea, a mí estas historias en las que todo el mundo pregunta, pues yo creo que termina siendo una cosa que no es buena, ¿no? Al periodista le pagan por preguntar y por indagar y por hacer la pregunta la adecuada. Si eso no es suficiente, quiere decir que el periodista no está cumpliendo con su papel. Y yo creo que lo que tenemos que hacer los periodistas es recuperar nuestro papel. Pero ahora, ¿que el príncipe respondería bien en una cosa de este tipo? Me imagino que sí, eso sí. Eso sí creo que tiene elementos suficientes o rudimentos suficientes como para hacerlo. Por buscar ese punto de coincidencia, termino coincidiendo con Carmen en que lo mejor para él, desde luego, sería una entrevista de amplio espectro, por llamarle así, ¿no? Sí, con este formato que se ha hecho, sí. Varios periodistas en un prime time. Claro, se está inventado. Sí. Pues, yo creo que sí. ¿Lo ha propuesto alguna vez en Zarzuela? Lo han considerado, lo han pensado, sí. Y además últimamente lo han pensado con más frecuencia. ¿Siguen pensándolo? Pues no sabemos. ¿Cómo van las negociaciones? ¿Tienen alguna información relativa? Es que no nos informan a nosotros. Bueno, pero sí lo han considerado seriamente, incluso estaban en ello, pero vamos, parece que era un proyecto a medio plazo y bueno, pues supongo que le están dando alguna vuelta más antes de hacerlo. Se cuenta en el libro, ¿eh? A ver. Una cosa más antes de terminar. Su libro forma parte de esta campaña de información para acercar al príncipe y a su mujer a la sociedad. Me alegra que me haga esa pregunta. Esto es el clásico. Vamos a ver, no. Para nada. Nosotros pensamos en hacer este libro, empezamos hace un año a prepararlo, ¿verdad, Emilio? Y evidentemente no tiene nada que ver con esa campaña de lanzamiento, de promoción de la figura de política del príncipe. Ha coincidido, pero nada más. Y responde además a una intención que tuvimos ya desde hace largos años, ¿no? Era una cosa que queríamos haber hecho con el príncipe en solitario y luego pues lo que ha habido que esperar es a que el matrimonio desarrolle toda su potencialidad para hacer que hemos hecho.